Vamos a empezar. Estamos bien de calor, ahí va esta es la primera vez que ponemos eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, si se acuerdan, la semana pasada vimos el pasaje central de la Biblia, hermoso pasaje de Juan 3, versículo 1 al versículo 21, donde pasamos por Juan 3:16, uno de los versículos más nombrados en toda la historia, y nos enseña Dios mismo, Jesús mismo, cómo nacer de nuevo. Y pudimos ver en primera fila no solamente el estudio, sino vimos a Dios haciéndolo aquí, en este estudio, con un par de personas. Y pues, qué glorioso es eso. Les pido en especial que oren por esas dos personas. Obviamente sabemos que cuando uno empieza a caminar ahora con el Señor, pues el enemigo está enojado y hay muchos ataques. Y bueno, pues oremos, ayúdenme a orar por estas personas, que aunque no nos vamos viendo sus nombres, yo también lo sé, pero oren por ellos. Bueno, vimos esto la semana pasada y lo vimos no nada más en el estudio, lo vimos literalmente vivido aquí, que fue algo hermoso. La verdad, para mí el mejor miércoles que hemos tenido por eso. Pero bueno, esta semana tenemos que ver un pasaje súper hermoso y es un pasaje muy celoso, y celoso de Dios, en el sentido de que Dios ama a sus hijos, Dios ama a las personas, obviamente, que ya están caminando con Él y quiere Dios que caminemos por el camino correcto. Nos hemos equivocado muchas veces todos, no hay nadie que no se haya equivocado, incluso ya caminando con el Señor, pero Dios nos quiere mostrar cuál es el camino que Él quiere. Entonces, vamos a ver a quién estamos siguiendo, o a quién hemos seguido, o a quién vamos a seguir. Entonces, imaginemos algo. No todos tenemos hijas. Yo tengo un bebé hermoso que tiene 5 meses, todavía no nace, pero imaginémonos que tienes, yo digo hijas porque de repente duele más. Imagínate que tienes una hija de 15, 16 años y llega un migadón ahí todo vividor, que tú sabes que es un patán, lo has visto con muchísimas mujeres, no sé cuándo, no sé qué, y la chica pues empiezan a gustarle los niños, los hombres, esto, no sé cuánto, y la estás tratando de llevar por un buen camino sanamente, y llega este cuate y con un choro hermoso para él obviamente, y para los oídos de esta niña que está naciendo la vida en esta área, pues es lastimada, es atraída, bueno, todavía no, sí es lastimada, pero primero es atraída, seducida, y le encanta, y es el típico chavo de la escuela, universidad, preparatoria, lo que sea, que sabe todos los deportes, saca bien las materias, es el chico popular, y ves cómo está lastimando a tu hija, y de repente le estás diciendo a tu hija, oye, pues ten cuidado con este chavo, y la hija no te cree o no lo entiende, y de repente sales a la calle y lo ves a ese mismo chavo con otras 3 chavas. O sea, yo no sé si puedes lograr entender si tienes hijos o no, pero imagínate la escena. Tienes ganas de matar literalmente a ese brother, que no es brother obviamente. Tienes ganas de matarlo y decirle a tu hija, por favor, necesito que pongas atención a tu vida porque la puedes echar a perder. Y entonces, algo de eso es lo que vamos a ver hoy, con ese celo de Dios que nos habla a nosotros, para que volteemos a ver y no seamos lastimados por caminos diferentes que nos quieren seducir, que es Dios y no es Dios. Y si tú te pones a ver el cielo, puedes ver unas estrellas hermosas, pero si tú te fijas en el sol, y cuando el sol sale, esas estrellas desaparecen. Tú tienes que fijar la mirada en el sol para que desaparezcan. Obviamente por su luz que brilla tanto, pero siempre hay una que otra estrella por ahí que te hace ojitos y que te puede hacer no mirar al sol.
En aeronáutica hay una situación, se mide todo por grados, no sé si ustedes saben todo esto. Si un cohete de la NASA quiere llegar a Marte, por poner un ejemplo, ponen el cohete que vaya exactamente a 295.4528 miligramos de grado de no sé cuánto exacto. Son esta larga la distancia, que si ese cálculo no está real, no es exacto, se pasa el largo de Marte y quién sabe dónde acaba, perdido. Eso es literalmente lo que nos puede suceder si no ponemos los ojos en Jesús, en la verdadera luz, en la meta verdadera. Va a haber muchas estrellas que brillen a nuestro lado y que nos digan, es hermosa y brilla y está muy bonita y sabes qué, hace un triangulito y ahí no sé cuánto y los a mayores no sé cuánto. Así mismo nuestra propia vida espiritual va a haber muchas cosas que nos van a seducir y que nos hacen quitar la mirada del sol, y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver 3 puntos de los cuales tú te vas a preguntar. El punto número 1 es ¿dónde estás? Punto número 2, ¿con quién estás? Y punto número 3, ¿lo estás imitando? Entonces, vamos a empezar. No me tires el changarro nada más. Entonces, vamos a leer el pasaje. Estamos en Juan 3. Si pueden ir al capítulo, Juan 3, por favor. Vamos a leer primero el pasaje, lo vamos a interpretar primero, vamos a leerlo y al final vamos a ver estos puntos. Primero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Quiero hacer un paréntesis. Nosotros ¿a qué venimos aquí? Nosotros venimos a conocer la palabra de Dios. Nosotros venimos a hablar literalmente lo que dice la Biblia. No a inventar choros, sino literalmente lo que aquí está diciendo, mostrarlo. Y con esto tener una aplicación para nuestra vida diaria. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a leer Juan 3, del versículo 22 al 36. No sé si alguien me puede ayudar, que lo tenga ya ahí a la mano, por favor. Juan 3, del 22 al 36. Amén. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales sabe. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas gracias. Ok, versículo 22, primer versículo que vamos a empezar a desarrollar. Versículo 22 dice... Después de esto, recordemos que acaba literalmente Jesús, viene de purificar el templo. Bueno, antes había convertido el agua en vino, purifica el templo, se encuentra Nicodemo, lo hacen nacer de nuevo, y vemos que dice aquí, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Jesús seguía su ministerio, ya había empezado, y no se quedó en que, ya,
ya di el plan de salvación, en Juan 3 ya lo pueden apuntar, no sé cuánto, y ya, ahí nos vemos. No, Jesús era obediente y seguía con su plan. Dice aquí que él siguió. Vino Jesús con sus discípulos. Ahora, esto es importantísimo porque sus discípulos, desde que habían estado llamados por Jesús mismo, iban con él. Había algunos que no lo seguían, otros que sí, pero bueno, él dice que iba con sus discípulos. Entonces, muchos habían visto a Jesús en todo ese transcurso del agua en vino, de la purificación del templo, y Jesús obviamente invitaba a todos, pero no todos lo quieren seguir. Y entonces, ¿quiénes están ahí? Sus discípulos. Ahora, tú dices, yo quiero estar con Jesús, yo sí quiero aprender más de Jesús. Bueno, tienes que estar donde Él está. Porque tú puedes decir, no, sí, yo sigo a Jesús. Digo, ahorita anda por allá, por el mar, por el Jordán, bautizando, y yo ando por acá en mis cosas, ¿no? Pero sí sigo a Jesús. Pues así como que lo estás siguiendo, como que está medio extraño, porque así como que de lejitos, no sé, no se me hace que seas su discípulo. Su discípulo. Pero entonces vemos que estaban ahí sus discípulos, que habían visto lo que Dios había empezado a hacer. Luego, versículo 23, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces vemos que Jesús estaba bautizando con sus discípulos, y vemos que del otro lado estaba Juan, también con sus discípulos bautizando. Y entonces, ¿qué está haciendo Juan? Hemos visto a lo largo de esos estudios cómo Juan era un hombre literalmente increíble, con la mirada arriba, y está haciendo lo mismo que Jesús. Sigue bautizando. ¿A qué fue llamado a hacer? Él había sido llamado por Dios para declarar las buenas nuevas, abrirle camino al Mesías, y él lo seguía haciendo. Y la verdad es que él no para de hacer su trabajo. No hay un solo punto, mientras Dios te dé vida, que puedas parar tu trabajo. Hay que seguirlo haciendo lo que Dios te esté llamando a hacer. No se puso Juan ahora a hacer otras cosas. Ah, pues ya vino Jesús, entonces ahora me voy tras él y no sé cuánto. No. Agarró y dijo, Dios me puso a hacer esto es lo que voy a hacer. No inventó cosas de su propio sabiduría y quiso hacer cosas nuevas. Él siguió haciendo lo que Dios le estaba llamando a hacer. Ahora, algunos se preguntan, ¿por qué seguía bautizando? Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Le quería hacer competencia a Jesús o qué onda? ¿Qué? En esas épocas, Jesús todavía no era tan conocido. Juan el Bautista llevaba mucho tiempo bautizando. ¿Quiénes venían a él? Los judíos, los fariseos, a decirle, a criticar, no sé cuánto, no sé qué. Pero muchísima gente venía a Juan el Bautista. Y Jesús tenía poco tiempo. Entonces todavía no conocían tanto a Jesús. ¿Y qué sucedía? Y lo vamos a ver ahorita, que es lo que hace Juan. Juan, con toda la fama que sigue teniendo, que la gente sigue llegando, porque imaginemos, venían de una tierra lejana desde hace 3 semanas, venían para bautizarse con Juan, y no habían escuchado tal vez nada del Mesías, de Jesús, nada de todo eso, vienen en camino. Y en esas épocas pues andabas en burro, en camión, caminando, en burro, en caballo, caminando, como sea, y pues no oís las noticias ni nada. Entonces muchos venían a Juan. ¿Y qué hacía Juan? Juan seguía bautizando, y vamos a ver qué es lo que hace Juan. Más adelante, versículo 24 dice, porque Juan no había sido un encarcelado. Ahí como que dices, bueno, pero este versículo como que ¿qué tiene que ver en este pasaje? El evangelista, el apóstol Juan, lo pone porque en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, aparecen las historias en diferente orden. Y cuando Juan, el apóstol, pone esto justamente es para comprobar que este hecho fue antes de que hubiera sido encarcelado, porque en los otros pasajes de los otros evangelios puedes ver que empezó a hacer los milagros ya que después Jesús, después de que había sido encarcelado. Pero cuando tú agarras los 4 evangelios y los pones en orden, cuadra perfectamente dónde iban en los tiempos y cómo pasa. Entonces Juan, para sus lectores, le dice, y hey, tranquilos, Juan no había sido un encarcelado, para que no digan, ¿ya ves cómo la Biblia se contradice? No, tranquilos, Juan no había sido encarcelado. Ahora sí que esto como que un paréntesis en lo que está narrando. Luego, versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Existían varias
formas de purificación en esos tiempos en los judíos. Ustedes saben, hay 528,000 leyes de los judíos de la purificación, y que se tienen que lavar las manos, y que si tocaste a una mujer que estaba arreglando, ya estás impuro, chale, pues nada más porque la saludé, chale, qué mala onda. O pasó un muerto literalmente y nada más lo viste, ya bailó. O tocaste el día sábado con la mano izquierda, o sea, había muchas reglas y te tenías que purificar. Y entonces había reglas desde eso, desde tocar a un muerto o a una mujer que estaba en regla y era impura, para esas épocas, para esa cultura, como lo del bautismo. Entonces aquí están discutiendo cómo se bautiza, no sé cuánto, es Juan o es Jesús, qué sé qué. Empiezan a discutir del bautizo, que si de la purificación, de que cómo si es, que si es así con la expresión, o que si la cabeza o eso, y por qué en el otro lado del Jordán, y por qué acá, si se bautizó Jesús aquí mismo, entonces por qué fue del otro lado. O sea, empiezan a discutir cosas que ni al caso. La verdad empezaron a perder mucho el tiempo. Pero, si se fijan, ¿quién empezó la bronca? Con los judíos, que no con los judíos, que no eran creyentes, los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, que se suponen que son los cristianos, que se suponen que son los creyentes, son los que empezaron la bronca. O sea, a veces decimos, no, nosotros somos cristianos y aquí ni hay chismes, ni hay broncas, ni hay pleitos, ni hay criticada, ni hay eso. Los del mundo sí, los del mundo dicen groserías, se mienten. Y saben que Dios nos muestra que nosotros mismos, que creemos en Jesús, tenemos que ponernos las pilas, porque entre nosotros mismos hay contienda. Los discípulos de Juan, ¿qué les había estado diciendo Juan? ¿Qué era lo que predicaba Juan? Arrepiéntanse, bola de víbora, bola de locos, burros, no sé cuánto, no conocen. Juan les hablaba durísimo. Juan lo único que predicaba era el arrepentimiento. Y entonces cuando hay un arrepentimiento sincero, tu vida cambia. Entonces dejan de estar haciendo y peleando con esas cosas. Pero vemos que los mismos discípulos de Juan estaban cometiendo esos errores. Entonces así como que, cuidado, no por ser un discípulo de alguna persona que esté caminando bien, quiere decir que tú estés caminando bien. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, porque nos puede pasar a cualquiera, empezando por mí. Entonces, sigue con esto y sigue el pleito o la discusión en el versículo 26. Y vinieron a Juan, ¿quiénes? Estos que se van discutiendo, y los discípulos. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. Desde ahí le están hablando así como que, querido maestro. O sea, ni siquiera, oye Juan, vete, mira. O sea, quieren hacerse los piadosos para que los escuchen. Entonces, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, o sea, ni siquiera le pueden decir Jesús, el Mesías. O sea, está hablando de Jesús. No, está criticando. Mira que el otro, que está del otro lado del Jordán, que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, estos cuates, perdón, estaban completamente desenfocados porque seguían nada más a Juan y no estaban entendiendo, se decían cristianos, por decirlo de cierta forma, pero tenían un Mesías enfrente, pero seguían una religión porque estaban siguiendo más a Juan y a sus rituales de purificación que al mismo Mesías. Entonces, ¿por qué crees que eres cristiano cuando estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Mesías? Al contrario, lo estás criticando. Entonces, estos discípulos de Juan, híjole, la verdad es que tienen que tener mucho cuidado en a quién seguir. Y por eso es el tema, y por eso empezamos hace rato, de a quién estamos siguiendo, cómo estamos siguiendo. Ahorita vamos a llegar a todos esos puntos. Pero es bien importante que se fijan en todos esos pasajes. Luego, le chismean en este versículo 26, van con un pan de chismosos. Mira, Rabí, mira, ese cuate de allá está bautizando, y va más gente que aquí, que aquí con nosotros. O sea, no inventes, ¿qué hacemos? O sea, dame chismosos. O sea, literalmente son excelentes ejemplos de la Biblia de lo que no se debe de hacer. Pero bueno, entiendo la parte de que a nadie le gusta estar en segundo lugar y que a nadie le gusta que a su maestro y a su rabí lo pongan en segundo lugar, porque en ese momento el primero era el lugar Jesús. Pero es bien fácil y sencillo. Si
tienes la mirada con Jesús y si estás entendiendo el plan y la voluntad de Jesús, imagínate que tú eres de esos discípulos y dices, ok, entiendo que Él es el Mesías y Él solamente es el que los invita, el que abre el camino. Entonces, ¿en qué estoy pensando? En que sí es el segundo lugar, es el segundo, ya le bajaron el puesto, antes Juan era el más famoso, ahora Jesús lo va a hacer. ¿Qué te duele tanto? ¿Por qué te duele tanto, digámoslo así, a estas personas? ¿Por qué les dolía esta situación? Cuando no tenían la mirada en Jesús, sino simplemente en una religión, en un Juan el Bautista que era todopoderoso, por decirlo de cierta forma, porque ahí todo el mundo lo seguía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, Juan mismo les decía, oigan, tranquilos, o sea, acuérdense que nosotros predicamos el arrepentimiento. ¿Se acuerdan que eso es lo que yo predico? Versículo 27. Respondió Juan, veamos la forma de contestar a este hombre. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. ¿Saben la forma en que contesta este cuate? Cuando les puede literalmente cachetear. Tranquilos, Dios tiene control de todo. O sea, Él le da a quien Él quiere. O sea, aquí lo dice el versículo. No puede el hombre recibir nada si no le fuera nada dado del cielo. No va a recibir nada si no es de Dios. Aguas, tranquilos, lo que está sucediendo viene de Dios. Tranquilos, los calma, los anima, los abraza. Ve qué buen pastor, qué buena persona que los abraza y no lo, sí, ¿verdad? Ese cuate me los va a pagar, no sé cuándo. No, este cuate llega, los abraza, los tranquiliza y los centra y los lleva a Dios, le saca luego, ¿no? Dios, si no le fue nada dado del cielo. Versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. O sea, señores, acuérdense lo que les dije, yo no soy el Cristo, no me quieran a mí exaltar, no quieran que todo el mundo venga con nosotros. Nosotros no somos lo que figura aquí. ¿Saben quién es el que figura? Cristo es el que figura. Tranquilos, ustedes me han oído de mi propia voz, yo no soy el Cristo. Vemos a Juan de una forma humilde, sencilla, increíble, y amando a sus discípulos a pesar de que eran unos burrotes, la neta. Versículo 28. No sé, pero ese fue el 28. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y tú dices, ¿qué dijo? ¿Qué tiene que ver el esposo y la esposa? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, en estas épocas, en esta cultura, cuando va a haber unos novios, el amigo del esposo era la persona más importante para organizar. Obviamente siempre los novios son los más importantes, pero hablando de la persona más importante, la que tiene el control, la que va, ok, ya está el lugar, padrísimo, ya está la comida, padrísimo, ya están las mesas, padrísimo, ya pusieron las lonas, padrísimo. Es el que está poniendo en orden todo. Era una persona súper importante. Pero ¿quién brilla en la boda? En la boda brilla el novio y la novia, ¿ok? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que el novio, el amigo del novio, está preparando todas estas situaciones. Incluso en esas épocas, aparte de que el amigo del novio era el que preparaba todo, cuando ellos, bueno, para empezar, el amigo del novio es el que le entrega a la novia, al novio, es el que los pone juntos. ¿Entiendes? Entonces es literalmente una función importantísima la que tiene, pero no es el que brilla, simplemente es una persona que tiene una función. Repito, los novios son los importantes. E incluso, ya que los juntó, como se puede decir, él tenía que estar listo que en la cámara nupcial, donde iban a dormir los novios por primera vez en la noche, que si ustedes se acuerdan con los judíos era importantísimo porque necesitaban ver si era virgen la mujer, no sé cuánto, guardaban las sábanas con la sangre de la mujer y esto, y se presentaba a los padres como ofrenda de que habían guardado a su mujer, y era todo un ritual y era una cosa importantísima que hoy en día, solamente ni siquiera están enterados de esto aquí en este mundo. Pero bueno, entonces
el amigo del novio era el que guardaba literalmente el lugar, la noche nupcial, para que nadie se fuera a acercar y no fueran a molestar, no fueran a hacer, no fueran, o sea, guardaba literalmente ¿cómo dije? ¿Qué nupcial? La cámara nupcial. Y literalmente entraban los novios y cerrado, pongan guardias aquí, no pasa nada. Él era el encargado. Entonces el amigo del novio era una persona muy importante. Y vean en este contexto, en ese tiempo, cómo voy a volver a leer el versículo para que entendamos esa parte. Recordemos que Jesús es el novio. Si hay algunos términos, perdón, paréntesis, si hay algunos términos de esto que tal vez no conoces o nunca los has escuchado o no les entiendes muy bien, con mucho gusto después los podemos platicar porque si no nos colgamos, pero todo esto está en la Biblia. Entonces, el novio espiritualmente es Jesús y la esposa, la novia en este momento, somos su iglesia. Entonces vemos cómo Jesús es el novio. Voy a leer el versículo de nuevo. El que tiene la esposa es el esposo. Está hablando de Jesús y la iglesia. Más el amigo del esposo, que es Juan el Bautista, el que los está juntando. ¿A qué vino? A preparar el camino del Señor. Ustedes, todos los que son novias, vengan y conozcan a su novio. Más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Estaba escuchando literalmente a Jesús llamando a toda la novia, o sea, a la iglesia, Jesús mismo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él, el novio, después de una boda real, ya que entraron a la cámara nupcial y todo eso, el amigo del novio puede decir: wow, salió todo bien, estoy súper gozoso, se logró cumplir toda esta situación, ya entran los novios, padrísimo, me gozo de que todo salió bien. Imagínate que el propósito por el cual Juan fue y nació en esta vida era hacer eso exactamente, juntar al novio con la novia, que fuera literalmente el que les anunciara: Él es el Cordero, Él es el Mesías, Jesús, a Él tenemos que seguir. Entonces dice Juan: mi gozo se ha cumplido. Entonces literalmente dice Juan, con un rostro que sus discípulos por acá peleándose puras burradas, Juan con la mirada arriba, diciendo: mi gozo está cumplido. Acabo de bautizar al Cordero de Dios y presentándoles a todo el mundo. ¿Y saben qué? Váyanse para acá. Que vienes a bautizarte conmigo. No te preocupes, no es conmigo, yo te atiendo aquí, pero vamos a Jesús. Entonces también vemos literalmente esta situación y tenemos que ser también como Juan en esta forma. Las personas, no te las que Juan pudo haber hecho como sus discípulos: no, pues sí, vamos a quedarnos aquí porque pues allá ya tiene un chorro Jesús, nosotros también queremos los nuestros. No, ¿sabes qué? En ningún lado, en ninguna iglesia se debe uno de apropiar de las ovejas. Las ovejas no son de nadie más que del único pastor que se llama Jesucristo. Entonces, cuando vienen las personas, cuando viene la iglesia, te debes de convertir en un Juan el Bautista y lo único que tienes que hacer es así: mira, te llevo a Jesucristo. No es que te quedes ahí conmigo y yo te voy a pastorear y yo te voy a decir qué hacer y esto está bien y esto está mal. No. Aquí, mira, ¿sabes qué? Pásale, compadre, con mucho gusto. Aquí tengo una Biblia, un discipulado, es esto, tenemos estudios bíblicos, pero aquí no somos nadie. Aquí te queremos presentar. Yo soy el amigo del novio. Te quiero presentar al novio porque tú eres la novia. Júntense, vayan y literalmente habrá un día de las bodas del Cordero. Entonces, esa es una de nuestras funciones increíbles. Pero pues hay discípulos que quieren apañarse todo eso. Vamos a ver más al ratito. Luego, versículo 30. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Está hablando Juan el Bautista. O sea, con todo esto es muy claro. O sea, es necesario que Jesús crezca y que todos lo volteen a ver, pero que yo, Juan, que de cierta forma llamo mucho la atención, porque la gente pues me viene a ver a mí, porque son a lo único que conocen, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Yo tengo que desaparecer siempre. Cuando alguien viene, no se trata de que
y yo les cuento mis experiencias, y a mí me cambió, y a mí me hizo, y hablo de mí, y yo. No, se trata de que yo desaparezca. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, brother. Yo aquí te regalo una Biblia y yo, si quieres estudiamos algo, pero yo no soy nadie. Tienes que ir directamente con Jesús y tú menguar. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Ese cuate está bien loco, así impresionante. Me encanta ese cuate, sí. Cuando alguna vez podamos hacer un estudio específico de Juan, híjole, me voy a volver loco, porque ese cuate es increíble. O sea, nos enseña unos principios bíblicos impresionantes que tenemos que guardar para poder hacerlo. No se trata nada más, qué padre es Juan. No, imitarlo. Bueno, versículo 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, podrá haber aquí muchas personas muy sabias en este mundo, y puede ser un ingeniero, arquitecto, médico, cirujano y de la NASA y tienes 28 carreras. Hazle como quieras, brother, eres terrenal. Alguien que viene del cielo te da baje a la primera, porque tu cerebro es tan pequeño que no puedes entender ni siquiera bien las cosas celestiales. Entonces tenemos que entender esa parte. Tenemos que entender, como lo dice el versículo, el que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y quién es esta persona que viene del cielo? Jesús. Un paréntesis. Hay personas, perdón, pero me duele decirlo, y horribles personas que dicen que allá fueron al cielo y que Dios les dio una visión y subieron y ya vieron en el cielo quién sabe cuántas cosas y quién sabe qué, o incluso al infierno que ya fueron y quién sabe cuántas cosas. Perdón, estas personas huelen a azufre, literalmente. Entonces, es basura todo lo que tienen estas personas. Entonces, tengamos cuidado cuando llegue alguien y nos diga este tipo de cosas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar por él y hacer que nazca de nuevo, porque esa persona no ha nacido de nuevo, literalmente. Porque, ¿sabes qué? El único que ha subido y bajado es Jesucristo mismo. Y es el único que se la sabe de todas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y aparte lo creo. Versículo 32. Y lo que vio yo, está hablando de Jesús mismo, y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Quieres conocer algo del DF? ¿Por qué no le preguntas a un chilango? No, yo mejor le pregunto a mi vecino, que tiene un primo, que tiene un vecino que ha ido al DF y nos platica las historias de allá. Oye, pero yo tengo aquí un cuate que es chilango, ya vive aquí, y él te puede platicar porque él estuvo ahí. No, pero yo mejor a los de acá. Si le quieres preguntar a la persona que vivió ahí, le tienes que preguntar literalmente al que vivió, no al del chisme o al que creo o al que fue. Y el versículo dice: y lo que vio y oyó, esto testifica. Jesús estuvo allá arriba y vio y oyó, y esto testifica. O sea, literalmente, Él estuvo ahí y lo que vio y oyó te lo está hablando. ¿Y cómo nos lo habla? En la palabra de Dios. Nosotros conocemos que Jesús es completamente la palabra de Dios. Literalmente es inspirada por Él, por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Y esto es la palabra. Nada de choros, de que ya fuera, de que yo fui, que yo vine, no. ¿Sabes qué? Pregúntale, sí, pero pregúntale a Jesús mismo. ¿Quieres saber cosas espirituales? Pregúntale a Dios, compadre. Claro que va a haber muchas personas terrenales, como mi esposa y yo estamos para servirte, y va a haber mucha gente súper hermosa en este mundo que te va a querer ayudar. Sí, pero si realmente quieres preguntar cosas verdaderas celestiales, tienes una Biblia. Yo te lo ruego que vayas directamente con Jesús y le preguntes muchas de esas cosas, porque Él sí sabe todo. Él sabe todo. Vayamos a Él, familia. Vayamos a Él. Quiero que vayamos a un pasaje que está en Primera de Juan 5, 9 y 12. Primera de Juan 5, 9 y 12. Porque este versículo que acabamos de leer, lo que voy a repetir, dice: y lo que vio y oyó, esto testifica. Bueno, ¿y qué testificó Jesús? O sea, ¿qué vio allá arriba y qué oyó allá arriba? ¿Qué esto testificó? Vayamos a ver, testificar es dar testimonio. Vamos a leerlo de la misma Biblia. Primera de Juan 5, 9 y 12. ¿Ya estamos? Primera de Juan
5, 9 al 12. Espérenme que ya me pasé yo. Ahí está. 1 Juan 5, de 9 al 12. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, llega algún hombre que dice algo, lo que sea, mayor es el testimonio de Dios. O sea, si a un hombre le creo, pues ¿cuánto más le debería creer a Dios? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, esto es lo que Dios está dando testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, Jesús es el testimonio. Él está hablando la verdad. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, puedes hacerle mentiroso, que no es mentiroso, solo porque no crees en Jesús. O lo que Jesús te está diciendo. Es que yo creo algunas cosas, pero no todas. Nada, compadre. O le crees al 100% o no le crees nada, porque le estás haciendo que es mentiroso. Sigo, versículo 10. Porque no ha creído en el testimonio, bueno, y le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ok, ¿cuál es el testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué es esto? Ese es el testimonio de Dios. Para eso envió. Dice que ese testimonio es Jesús mismo. Y este Jesús mismo nos está diciendo cuál es el testimonio de lo que vio yo ahí arriba. Ok, yo Jesús mismo les vuelvo a traer el mensaje. ¿Saben qué? El que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en mí no tiene vida eterna. ¿No me quieres creer? Lo siento mucho. Con la pena. Yo soy Dios mismo. Yo vi y oí que yo estaba allá arriba porque yo creé el mundo. Yo te creé, compadre. Yo hice que nacieras en el vientre de tu madre. Y no me quieres creer, mira, no te voy a forzar. Pero este es el testimonio. Entonces, esto es lo que testifica. Esto específicamente, el mensaje de entrada, lo que vimos la semana pasada. Esto es lo que testifica Jesús. Entonces, tenemos que tener bien claro que lo que vio y oyó Jesucristo, esto testifica aquí abajo. Y es esto que vamos a ver, hablar, el plan del Evangelio. Ahora, fíjense qué feo continúa el versículo. Dice, lo voy a leer completo: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. La verdad es que desgraciadamente muchas personas no reciben ese testimonio, no le creen a Jesús. No le creen a Jesús. Y la verdad esto es bien doloroso, porque cuántas veces hemos visto personas que están destruidas y les hablan de Jesús y les dicen eso, la vida eterna, bla, bla, y no quieren creer en Jesús. Les muestran la Biblia y no quieren creer en Jesús. La verdad es bien doloroso, es bien feo. Y cuando tienes al Espíritu de Dios, te duele ver una persona, y no necesariamente tiene que ser un ser cercano, puede ser un amigo o una persona que va pasando y rechaza a Jesús. La verdad es que duele bastante. Pero hay gente, desgraciadamente, que no recibe su testimonio. ¿Por qué? Pues ya se lo preguntaremos a Dios algún día, por la dureza de su corazón. Pero bueno, puedes creer o no, pero a veces, ¿sabes qué? Le creemos más a otras personas que a Dios. Es que a mí me dijeron que si yo creo en este y en el otro y en aquel y no sé cuánto, y me hago una limpia, no sé cuánto, y sé qué, pues sí. O yo creo que todos somos hijos de Dios. O yo creo que todos nos vamos a ir al cielo. O yo creo que no hay infierno. O yo creo... Entonces le creemos más a las personas que nos vienen a decir, perdón, pero una santa de burradas, que la sacan de quién sabe dónde, que literalmente es horrible, horrible. Y la gente le cree más a una persona que su vida la está viendo y, o sea, acaban de platicar de que se quiere divorciar y dice, no, sí, pero por eso voy a ir a hacer una limpia, para que cuando me divorcie me vaya y me encuentre un hombre nuevo. O sea, literalmente, no estoy bromeando, así son las pláticas de las personas que no creen en Jesús y agarran los testimonios de otras personas. Pero bueno, aquí lo dice la Biblia, nadie recibe su testimonio. Ok, 33, versículo 33, dice, el que recibe su testimonio es el testigo a que Dios es veraz. Ok. ¿Y sabes cómo es un testimonio verdadero? O sea, aquí está diciendo,
el que recibe su testimonio, o sea, si estás creyendo en Jesús, este atestigua que Dios es veraz. O sea, el que cree en Jesús va a atestiguar de que Dios existe y que lo que dijo Jesús y que lo que arrojó y su testimonio, que todo es verdad. ¿Y cómo es esto? Al principio, cuando yo empecé a conocer la palabra, yo decía, no, pues yo nada más con que le diga a las personas, pues ya, por eso soy cristiano. Mira, hemos confundido muchísimas veces que una persona solamente porque diga amén, aleluya, porque sepa todas las canciones, se sabe incluso versículos bíblicos, porque ore por las personas, porque dé gracias a la hora de comer, porque lleva 25 millones de años en una iglesia, porque sirve en una iglesia cristiana, porque predica en una iglesia cristiana, eso creen que los hace hijos de Dios y que creen que están con Dios. ¿Sabes cuál es el testimonio del verdadero? Aquí lo dice. El que recibe su testimonio es el testigo que Dios es veraz, y no con palabras ni solamente con hechos, sino con palabras y con hechos 24 horas, 7 días a la semana, independientemente de la situación en la que te encuentres. No sé si ustedes han conocido alguna vez a alguna persona que llega a la iglesia y, buenos días, hermana, buenos días, hermana. Ay, no, hombre, gloria a Dios, qué canción tan hermosa, qué pasaje tan hermoso, sí, no sé cuándo. Ay, qué bueno, nos vemos, hermano, sí, no sé cuándo. Ay, no sé cuándo, yo me peleé con aquel y no sé qué. Y su vida es completamente otra. Es completamente otra. Y de repente sí, pasa y se pelea y no sé cuánto, y de repente le están gritando y pasa al vecino, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y se encuentran al pastor ahí en el Walmart. Pastor, qué hermoso mensaje dio, no sé cuándo. Y de repente ya, ahora ya te he dicho que no compres esto, está carísimo, no tenemos dinero, ¿qué no entiendes? Eso de que Dios proveerá, no inventes, yo tengo que trabajar con mi esfuerzo y no sé cuánto. O sea, perdón, pero aquí claramente dice la Biblia, el que recibe su testimonio, o sea, lo estás recibiendo, estás creyendo, estás depositando tu confianza en él, este testigo que Dios es veraz. Y el testimonio es este. Juan, Jesús, Pablo y estas personas no eran de iglesias, no eran de domingo, no eran de miércoles, era su vida, 24 horas, 7 días a la semana. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, familia, y que nosotros tenemos que literalmente poner mucha atención a todos, porque este es el verdadero testimonio. 34, versículo 34 dice, ¿ya estuvo frito? Sí, no me congelando. Sí, no. Ya cuando se ponen como pingüinos, baje. Bueno, versículo 34. Pueden ver que uso hojas recicladas, pero hay que comenzar. Ok, dice, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios se hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medio. Todo versículo 34, ¿de qué crees que hablaba Jesús? ¿Tú crees que Jesús no tenía problemas? O sea, yo creo que si en esta vida, en esta tierra, hay alguien por el cual ha sido tentado y con problemas es Jesús mismo. A veces creemos que Jesús iba flotando y volando y que estaba rodeado de 500 millones de ángeles y de guaruras y todo y no le pasaba nada. Yo quiero pensar así, acuérdate de las tentaciones en el desierto. Una de las tentaciones que más le puede al hombre calar, digámoslo así. Satanás lo tentó con todo el poder del mundo. Yo quiero saber, y eso es algo que cada quien nos tenemos que preguntar, si llega mañana y nos dicen, oye, te voy a conseguir un puesto, vas a ser dueño de Tampico. Vas a ser dueño de Tampico, o sea, ¿qué grupo Tampico ni qué grupo Tampico? O sea, el grupo Tampico te va a rogar que le dé chamba, pero pues demanda tiempo. Y va a ser poderoso y famoso, incluso puede llegar a ser el gobernador de todo Tamaulipas y puede ser candidato a la presidencia de la República Mexicana. ¿Y sabes qué? Y todo el barco. Yo no sé quién sinceramente rechazaría esa oferta, porque esas son tentaciones a las cuales Jesús fue probado y Jesús ni siquiera lo pensó.
O sea, y te estoy hablando de una cosa exagerada, pero si mañana te hablan de un trabajo medio acá y la piensas. ¿Sabes qué? Jesús fue tentado de esa forma. Y Jesús fue tentado también de muchas otras formas. Lo querían apedrear, lo querían golpear, no sé cuándo. No lo querían, no le creían, bla, bla, bla. Entonces, no creas que Jesús no conoce la tentación. Y no creas que Jesús no conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Pero ¿sabes qué? Si Él pudo y Él te está llamando que si lo sigues y le dejas tus cargas a Él, Él las puede soportar, hazlo. Hazlo. El versículo 34 nos está diciendo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús, con todas estas pruebas, tentaciones y las cosas que le vienen encima, hablaba la palabra de Dios. Y si viene a ti una prueba durísima y que te voy a demandar y no sé cuánto y ves que me transaste, y tú revisa nada más de qué forma contestas, terrenalmente o como Jesús. No solo el pan vivirá el hombre, o contestaba solamente con la palabra de Dios. Y no quiere decir que no contestes palabras normales y que solo contestes con la Biblia, es imposible, pero entiende a lo que me quiero referir. Si estás viendo al Espíritu Santo, vas a contestar como Jesús contestaría. Entonces, vas a poder entender que puedes literalmente pasar las pruebas como Jesús las pasa, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Ahora, eso es bien importante. Antes a los profetas antiguos de Jesús, Dios les daba una porción del Espíritu. No sé si ustedes se acuerdan, no les daba el Espíritu en la plenitud. No se acuerdan de Elías y Eliseo, cuando ya va a subir Elías le pregunta a Eliseo, ¿y qué es lo que quieres? Y Eliseo le dice, pues una doble porción del Espíritu, de lo que tú tienes, ¿okay? Y es una buena petición, quiero ser más espiritual que tú, súper chido. ¿Por qué? Porque el Espíritu se les daba en una porción. Pero cuando viene Jesús, es la plenitud, y Él es la plenitud, y Él tiene el Espíritu Santo por completo. Y si tú te acuerdas, cuando Jesús, después de haber resucitado y sube al cielo, dice, y les dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para consolarte y para que seas gobernado por el Espíritu Santo, para que cuando sucedan estas pruebas y estas situaciones, tentaciones y todo, puedas ser gobernado por el Espíritu que Él te quiere dar y regalar. Y entonces vas a poder entender y contestar como Él, porque el que Dios envió, imagínate que hable, porque el que Dios envió, Jaime, las palabras de Dios hablan. Entonces, como estoy gobernado por el Espíritu, hablo las palabras de Dios. Y entonces, este versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Entonces tú hablas y contestas con el Espíritu Santo, con las palabras de Dios, literalmente. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Te está dando la plenitud del Espíritu Santo. Te quiere dar el Espíritu Santo para que muera en ti. Depende tú si lo quieres o no. Y si lo quieres recibir o no. Y si lo quieres apagar o no. Ya sabrás tú qué haces con Él. Pero Él lo quiere hacer. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios le entregó todo a Jesucristo y todo es todo. Y Dios le ha entregado tu vida en sus manos. Y Él, Jesucristo, en sus manos tiene sostenido el universo. Y el microorganismo más pequeño que podemos tener en el cuerpo o en el mundo. Y Él se lo ha entregado en su mano. A Jesucristo. Acércate a Jesús para que Él pueda cuidarte, no te salga de su mano. Pero ¿sabes qué le entregó? O sea, le entregó, cuando dice aquí, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregaron en su mano, le entregó en su mano el poder de salvar a toda la humanidad. Jesucristo pudo haber decidido pecar. Esa es una cuestión que unos dicen que sí, otros dicen que no, no me voy a meter en ese lío. Pero lo único que puedo decir es que Jesucristo mismo cargó el pecado de todo el mundo en su mano por nosotros. Y solo es algo que Él puede hacer. Y Dios le entregó a Jesucristo el que hoy puedas elegir la vida eterna.
Ya sabrás tú si crees ese testimonio o no crees ese testimonio, pero todo está en su mano. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Órale, es un versículo durísimo. Sí, está durísimo. Oye, ¿en serio? Sí, en serio sí. Todo recae en creer en Jesús. Yo te quiero poner un ejemplo. Imagínate que aquí está un juez y yo acabo de matar a tu familia, violé a 5 sobrinas tuyas, te robé todo lo que tienes, maté a tus papás, maté a una hija y maté a otro hijo tuyo y no sé cuánto. Tú dices, oigan, vamos a juicio, este cuate merece un castigo. Todo el mundo diría, pues obviamente. ¿Qué pasaría si tú estás queriendo meter a la cárcel y el juez aquí agarra y pregunta, ¿y qué piensas, Jaime, de esto? Sí, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué sentirás tú que el juez se parara y dijera, ok, vamos a darle chance? O sea, pobrecito, no inventes, pobrecito, no inventes, tú acabas matando al juez. O sea, literalmente lo querías exterminar. ¿Sería un juez justo? Obviamente no. Esta persona necesita un castigo y este juez tiene que ser justo y no se mueve por sentimientos. ¿Sabes qué? Dios es justo. Y la paga del pecado que has cometido es la muerte. Y la ira de Dios va a estar sobre ti, así como esto, la ira de la justicia estaría sobre esta persona. La ira de Dios está sobre ti si no crees en Jesucristo. Si no crees en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero es hermoso el versículo, dependiendo de dónde estés parado. Lo repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Wow! Ya me salvé, me perdonaron todo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos que es un versículo súper fuerte y con eso cierra todo este pasaje y diciéndoles, no importa Juan, los discípulos, esto, lo otro, vino con un propósito. ¿Crees en el Hijo o no crees? Ahora, vamos a los primeros 3 puntos. Aquí ya lo que hicimos fue interpretar el pasaje. Vemos literalmente lo que dice ahí. No nos movemos ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente leemos lo que dice el pasaje. Ahora, ¿y esto a mí qué me importa? ¿Cómo lo aplico? Sí, está súper padre y no sé cuánto, no sé qué. ¿Cómo lo aplico? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar para nuestra propia vida este pasaje. Y se acuerdan del título, dijimos que íbamos a hacer 3 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y si lo estás imitando. Entonces vamos a ver, conforme a este pasaje, cómo lo aplico y quién soy yo y dónde estoy y a quién estoy siguiendo, porque yo estoy tratando de seguir a Jesús. Vamos a ver a quién estamos siguiendo. Vamos a partir en 3 cachos todo esto. Versículo 22 al 24. La pregunta es, ¿dónde estás? O sea, ¿a quién estás siguiendo? O si tú alguna vez has dado clases, y estoy hablando ya como cristianos, si alguna vez has dado clases, lo has enseñado, o lo estás haciendo en este momento, o si Dios algún día te pone a enseñar, quiero que veas a quién estás siguiendo hoy en día, o quiénes son los que que sepan los que te van a seguir quién eres. Vamos a descifrarlo con estos versículos. Son 4 diferentes tipos de personas, o de discípulos, o de situaciones, las que vamos a ver ahorita y revisar en los primeros 3 versículos. Los voy a leer rapidísimo. Dice, en el versículo 22 al 24: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salem, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan había sido un encarcelado. Vemos que Juan estaba de un lado y Jesús del otro. Entonces vemos que hay diferentes formas y hay diferentes lugares en los cuales tú puedes acercarte a Jesús. Tal vez los que estaban acá con Juan dijeron, sí, me quiero acercar a Jesús, ya voy caminando para allá. Tal vez otros no, seguían queriendo, no, yo sigo Juan el Bautista porque el otro ni lo creo. Ok, vamos a ver los 4 tipos de personas o situaciones o iglesias, principalmente iglesias, que hay el día de hoy. ¿Y esto con qué sentido? ¿Te acuerdas cuál fue el primer ejemplo que te puse?
Imagínate que el gandaya de preparatoria, se está gandallando tu chavita de 15 años y a ti te da mucho temor y mucho celo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Le quieres mostrar el camino para que el asqueroso cuate que le quiere nada más hacer daño, no le haga daño. Entonces, ¿tú qué le tienes que decir a esta niña? Tú vas a hacer a la mera hora lo que tú quieras, pero déjame decirte que hay esta clase de personas así. Ok, bueno, vamos a ver. El punto número 1 es ¿dónde estás? ¿Dónde estás congregando? ¿Y a quién estás siguiendo? ¿Y quién te está siguiendo? O más bien, ¿qué piensan los que te están siguiendo? El A, o punto número 1, entre paréntesis, adentro de este número 1, punto número 1, son las sectas. En este mundo hay muchísimas sectas y creo que no tenemos ningún problema aquí hoy, espero, porque no creo que se vean aquí sentados. Las sectas son las que no hablan de Jesucristo. O sea, literalmente, o sea, no, Jesús no existe, Jesús fue un profeta, o Jesús es una invención del hombre y bla, bla. No voy a extender en eso porque creo que no tenemos ese problema. Voy a hablar de las siguientes 3 para que veamos dónde estamos. Existen las iglesias, las sectas, las pasadas, y existen las iglesias kinders. ¿Kinders? Sí, las kinders espirituales. Tienen tal vez buena doctrina de salvación. Y la verdad es que llaman a la gente y los hacen salvos. Y está increíble y gloria a Dios por esas iglesias. Pero son kinders porque no pasan del biberón. ¿Y sabes qué? No conocen la escritura. ¿Y sabes qué? Cuando son los mensajes, hablan más de sus historias y de lo que les ha pasado y de lo que... Ay, pues Dios nos dice que nos esforcemos, seamos valientes. ¿Y qué más dice la Biblia? No pequen. Y siempre se quedan con la leche espiritual. Y entonces la gente que está siendo alimentada, pues sí, está alimentándose de leche, pero ya quiero ver que tengas 15 años y solo, es más, que sigas tomando leche materna. O sea, es algo aborrecible, literalmente. Y hay lugares donde sí es esto. Y si estamos hoy viendo esto es porque Dios nos quiere hablar algo, familia. Tengamos cuidado dónde estamos. Ustedes y cada uno de ustedes tienen que identificar dónde está para seguir al verdadero Dios, para buscar a luz, para que no se desvíen y para que literalmente puedan pasar a Jesús. Entonces, si tú crees que de repente hay como que sí, hay gente nueva y todo eso, pero como que no crees y todo eso, nada más ten cuidado. Es lo único que te quiero decir. Ten mucho cuidado. La tercera clase de iglesias son las jaurías. Híjole, ellos son las peores, la neta. Porque nosotros, bueno, mínimo son cristianos y, ok, no conocen mucho la Biblia. Está bien, no pasa nada. Pero la deberían de conocer, sí. La Biblia misma dice raíz, no las escrituras. Pero bueno, mínimo te llevan a los pies de Cristo. Eso está increíble. Pero están las iglesias jaurías, llenas de lobos. Que las ovejas inocentes, sin saber, se los están tragando estos cuates. Que abren la Biblia y se saben muchos pasajes de la Biblia y te ponen la Biblia súper bonita y te la enredan y te la ponen y todo, y cuando no te diste cuenta ya te sacaron el varo. O no, es que es la ofrenda, no, es que es el diezmo y me lo dijo, no, pues es que ahí lo leyó el pastor. Cuidado, por favor, cuidado. Se roban literalmente los pastores a las mujeres, les roban el dinero, están depositando su confianza en personas que no son Jesucristo y les roban todo. Aguas con estas iglesias jaurías. ¿Cómo podemos identificar esto? Porque cualquiera de los que estamos aquí diría, no, mi iglesia no es así, por eso voy ahí. Si yo supiera eso, pues no iría. ¿Cómo crees? Aguas. Tienes que conocer tú personalmente la Biblia para poder comprobar que lo que la persona que está ahí enfrente diciendo es verdad. No solo escuches que leyó la Biblia. ¿Sabes qué? Satanás le leyó la Biblia a Jesús en las tentaciones. Aguas, por favor. Es ese celo de, mijita, por favor, ten cuidado, te están mordiendo. Ese cuate solo quiere jugar contigo. Aguas. Por favor, quiero que tengas tu cuidado. Solo quiero que tengas cuidado
y que tú escudriñes las Escrituras. Si no estás escudriñando las Escrituras, vas a cometer un error. Y el día que mueras y vayas al cielo y Jesús no te deje entrar, no le puedes preguntar, pero si llevaba 45 años en la iglesia. Sí, pero en la de los vecinos, compadre. Nunca me conociste a mí, conociste la religión, nunca escudriñaste las palabras. Ese cuate nada más te razón, no te diste cuenta, 45 años. Aguas, familia, por favor, aguas. No quiero criticar a ninguna iglesia en específico, no es el punto. Pero el DF, vengo de allá, Guadalajara, Monterrey, Tampico, China y todo el mundo está repleto de estas iglesias. Por favor, ten cuidado. Y repito, ¿cómo puedes comprobarlo? Tú escudriña las Escrituras. No solo vayas a recibir, porque puede llegar ese día, como te digo, y no vas a entrar al cielo. Parece que apuntaba hacia el sol, sí, pero ese grado que te dije que estaba desviado, te pasaste de largo y no llegaste a la meta. Pero es que, ¿cómo si sería tan buena onda el pastor y me abrazaba todos los fines de semana y todo? No me importa, sigue las Escrituras y solo a Jesús. Por favor, lo vemos aquí. Había discípulos de Juan. Oye, yo soy discípulo de Juan, y no inventes. Nosotros somos los que lo utilizamos y los originales, porque Jesús llegó después. Ven, síguenos a nosotros. Te puedes embobar con ellos y te van a hablar súper bonito y te van a hablar y Juan el Bautista, bla, 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 bla. Y no estás yendo con Jesús. Aguas, por favor, aguas. Nosotros mismos, mi esposa y yo, aguas de lo que aquí se predica, aguas de lo que se predica en esta casa. Ten mucho cuidado, podemos estar desviándote nosotros mismos. Nosotros mismos podemos estar desviándote. Es tan necesario que tú conozcas las Escrituras, porque nosotros mismos podemos en este momento estar manipulando las Escrituras y engañándote. Ten mucho cuidado y lee las Escrituras, por favor, familia, por favor. Y lo que aquí se predica, escudriñalo, porque pueden ser puras mentiras y acabas en el infierno por la eternidad. Escudriña lo que dice cada persona que te enseña la palabra de Dios, sea de la iglesia que sea, famosa, chica, grande, mediana, como sea. Aguas, por favor, y te lo digo porque te amo. Y la cuarta iglesia, los imitadores de Jesús. Los discípulos que sí fueron, que estaban con Juan el Bautista y que se fueron para allá. Uno de ellos, caminaban y se acuerdan, le dijeron: Juan, tú eres nuestro maestro, pero pues ese es el Mesías. Y Juan le dijo: vayan con él. Y se fueron con Jesús. Estas personas, los cristianos verdaderos, los imitadores de Jesús, ¿sabes qué hacen? Sirven, menguan, mueren a sí mismos, aman. El Espíritu Santo brota en ellos. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. El reflejo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como un árbol puedes ver que el viento está yendo hacia acá, tú puedes ver a una persona si está yendo al Espíritu Santo cuando lo que hace es del Espíritu Santo 24 horas, 7 días a la semana. No en la iglesia, el domingo, con tus 3 Biblias, bien bonito, bien peinadito y diciéndole Dios les bendiga a todos. Y sabes si eres otra persona. Aguas. Ese no es un verdadero imitador de Cristo. Aguas. Menguan. Menguar es desaparecer. ¿Cuántas veces hemos conocido gente que hasta en las bodas, el típico borracho, así nos vemos en las iglesias, el típico borracho que ahí están los novios tranquilos y todo, llega el borracho y queda llamando atención, yo, los novios, yo los amo. Así nos vemos en las iglesias cuando queremos llamar la atención, porque nosotros no somos el centro es Jesucristo. Entonces no queramos llamar la atención, tengamos mucho cuidado. Mengüen, desaparece, te ponen a servir, sirve y hazlo para el Señor. Muere a ti mismo, ama a las personas, haz lo que hizo Jesús. Y eso fue el punto número 1. No, bueno, son 3 y ese fue el más largo, no te preocupes. Pero es que necesitaba decírtelo porque en verdad te amo. Ten cuidado. No estoy diciendo que lo que estás mal. No lo estoy diciendo. No lo sé, ni soy nadie que podrá juzgar. Solamente te estoy diciendo, como dice la palabra de Dios, ten cuidado donde estás, porque puede haber discípulos de Juan que se quedan con Juan y no eran verdaderamente cristianos, y discípulos de Jesús. Solamente tú, por favor, tú, ten mucho cuidado y busca las Escrituras. Ahora, punto número 2, ¿con quién estás? ¿Con quién te estás junto? La primera vimos,
¿A quién estoy siguiendo? O sea, ¿quién es mi iglesia? ¿A quién estoy siguiendo? Y como dije, si estás o has dado clases, o estás dando clases, o vas a dar clases en algún momento, ¿eres un verdadero discípulo como imitador de Jesús? ¿O eres una jauría, o un kinder, o una secta? Aguas. ¿Quiénes somos si estamos enseñando? Punto número 2, ¿con quién estás? Lo vemos del versículo 25 al 30. Entonces hubo una discusión, aquí lo voy a leer versículo por versículo. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. A los que sigues, o sea, con la gente que te juntas, y ya no estoy hablando con los de afuera, porque pues los de afuera siempre están discutiendo, pero se la pasan discutiendo y tú te quedas ahí. Ay, no, que esto no sé, ay, no, y me quejo, y no, el gobierno, no sé cuál, y ay, no, en las calles, no sé cuál, no, y que no dicen eso, no, discuten, y esto, y ay, no, o sea, ¿de qué estaban hablando? De la purificación. Ay, no inventes, aquí cantan un chorro de alabanzas, ay, no, acá no cantan alabanzas, ay, no, allá está no sé cuánto, allá se para el traje, no, acá no se para el traje, el otro, quién se queda bien bonito, el otro, o sea, te juntas con gente, ¿con quién te estás juntando? Se queja. ¿Se fijan en cosas irrelevantes? Está Jesús mismo ahí. ¿Qué te importa la purificación? Está Jesús mismo, el Mesías. ¿Qué te importa si se bautiza de aspersión o metido de agua? Y no me quiero meter en ese lío. Pero, brother, Dios te salvó, Dios te dio la vida eterna. Sigue a Jesucristo, no te metas en líos tontos, por el amor de Dios, por favor. 26. Los chismosos vinieron a Juan. ¿Te juntas con los chismosos? Te juntas con los chismosos y ya viste. Y ya no estoy hablando de chismes de Ventaneando, de Pati Chapoy. No, eso, perdón, pero, brother, si estás viendo eso, no sé ni qué decirte. Si estás viendo esas cosas. Estoy hablando de que, bueno, mínimo con los cristianos. Ahí voy, me junto y voy al cafecito. ¿Y te fijaste que Juanita llevó un vestido arriba de la rodilla? ¿Te fijaste que Susana llegó casi al final de la reunión? No, pásale, sí. Literalmente, hay personas que están chismoseando y que no van a la iglesia más que, ay, ¿ya viste? No inventes. Esa chava vino sin su esposo. Se me hace que se están divorciando. Ay, no, esa chava ya lo vi saludando al otro. Se me hace que le está tirando el caño. O sea, ¡ah! ¿Por qué chismeamos? ¿Por qué no vamos y escuchamos la voz de Dios? Y no me importa si el cuate enfrente trae tenis, trae corbata, si habla bonito, si habla duro, si no sé cuánto, si la alabanza fueron 20 horas de canciones o fue una. Quiero escuchar la voz de Dios, centrémonos en Jesús, no seamos ese tipo de chismosos. Versículo 27. Ahora, fíjate cómo contesta Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan no contesta a los chismes, no cae, no se engancha, no se pleitea. Entonces, te estás juntando con personas que cuando ves que estás platicando con ellas y llega alguien a contar un chisme, les dice, oigan, no creo que sea lo mejor que estemos hablando de los chismes, no creo que sea lo mejor que estemos criticando al gobierno, ¿por qué a lo mejor oramos por el gobierno? Oigan, ya oramos por el gobierno. Porque llevas media hora criticando al gobierno, pero has un minuto orando por tu gobierno, o por quien quieras, por tu pastor que está bien mal, o por el líder de la alabanza, o por el no sé quién. Juan, ¿qué te está amando? Los dijeron, oigan, tranquilos, vamos a los pies de Jesús, vamos a orar. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan no quiere llamar la atención. Juan dice, yo solamente soy un enviado delante de él, tranquilos, no somos nadie. Aquí venimos a servirte y el centro es Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con eso. No queramos llamar la atención, ¿verdad? Como el borracho de las bodas, así en la iglesia, en serio. No, que yo quiero hacer eso, tranquilo. Si no te han puesto a servir, aguanta. Y si te están poniendo a servir, hazlo, pero no para llamar la atención. Solamente tú sabes en tu corazón si te ponen las sillas, y te lo digo porque yo lo hice una vez. Agarraba y así literalmente. Iba pasando el pastor y yo pude haber puesto así la silla, ¿no? Imagen de otro. Pero pasó el pastor y el pastor está poniendo la silla y voy por otro. Yo lo hice y lo tengo que aceptar, ¿verdad? Era un bebé espiritual, era un burro. Pero
¿saben qué? Dios quiere que maduremos, por eso no nos quedemos en el kinder espiritual. Pero bueno, entonces, no queramos llamar la atención cuando el único que se lleva toda la gloria y la honra es Jesucristo. 29. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gusto ha cumplido. Tú te gozas cuando algún hermano, ay, yo quería ser líder de alabanza, y como se acaba de ir uno, pues igual me van a nombrar a mí, y ponen a otro, ¿te gozas por él? O dices, ay, ese cuate ni siquiera sabe tocar la guitarra, o sea, ese cuate es desafinadísimo, o ese cuate está pecado, o no sé, ¿no? O lo pusieron a dar discipulados, o lo pusieron al lado del pastor, el pastor le dijo, oye, acompáñame, vamos a ir al hospital, o no sé, donde sea, ¿por qué no? Si ese cuate es, oh, esto es terrible. O te gozas, gloria a Dios, Señor, utiliza a mi hermano, utilízalo para que vaya y nos lleve la alabanza increíble. O Señor, utiliza al pastor duramente ahí en el hospital y al hermano que lo va a acompañar. ¿Te gozas? ¿Te gozas como Juan se goza? Es una pregunta que tenemos que hacer. Y te estás juntando con estas personas, ese es el punto. ¿Con quién estás juntando? Porque Dios está celosamente cuidándote y te está diciendo, ¡ay! Todas estas cosas. Versículo 30. Perdón. No sé. Versículo 30. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Intenta desaparecer, ya lo hablamos. Intenta desaparecer para que la gente siga a Cristo y no te siga a ti. Hay que tener mucho cuidado e identificar con quién nos estamos juntando. Punto número vimos dónde estamos y a quién estoy siguiendo. Y hay que escudriñar para ver si no estoy en una secta, o en un kinder, o en una jauría. Porque hay muchas, y si están llenas es porque la gente no se da cuenta. Aguas. Punto número 2, ¿con quién estás? ¿Con quién te estás juntando? O aguas, si en una de esas te identificaste. Yo nada más estaba hablando de comer sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. No queremos volvernos religiosos y que no, yo solamente hablo de Jesús y no hablo de ninguna otra cosa. Y no, yo no hablo de fútbol porque eso es del diablo. Y no, porque eso no es nada espiritual, eso es carnal. No queremos volvernos religiosos, pero busca la oportunidad para hablar de Jesús cuando invitas a tus amigos a ver el fútbol. Y que ves que están hablando, no, yo me estoy peleando con mi esposa, no sé cuánto. Y le dijiste, espérate, porque van 2-0, espérate. O tiene la mirada arriba y dijiste, ahorita es cuando, qué bueno que van 2-0. Y ya se soltó, oye, ¿cómo estás con tu esposa, compadre? Cuéntame, me preocupo por ti. ¿Hablas de Jesús? O sea, buscas estas oportunidades para buscarlo. Vive como Jesús, él que hacía, buscaba estas oportunidades. No sé si trabajas, estudias, pero estás vivo y alguna persona te cruza en la calle. Busca una oportunidad, no seamos religiosos, no es que se hagamos en la calle y te, oye, Cristo te ama, y oye, Cristo te ama. No, pero hagámoslo naturalmente. Y si Dios nos ha permitido una oportunidad enfrente, ¿por qué no le das el evangelio? O lo invitas, o le dices que por favor conozca a Jesús, imita a Jesús. Él es eso que decía, daba testimonio todo el tiempo. Ahora, todo esto se cierra con cómo está tu vida. Atestiguas con tu vida, versículo 33 hasta el 36. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Y qué vas a atestiguar? Que Jesucristo vino a morir por ti y que si no estás con Jesús, no, versículo 36. El que no cree en el Hijo tiene vida, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces estás testificando con tu vida y diciéndoles que si no están con Jesús se van al infierno, o no testificas con tu vida. Entonces aguas si estás o no imitando, porque podrás ir a la mejor iglesia, no significa que vas a ser un buen discípulo. Juan era un súper predicador, pero sus discípulos estaban desviados. Entonces puedes ir a una super iglesia, pero tú lo estás haciendo bien, estás imitando a Jesucristo mismo. Entonces, estos 3 puntos solamente son para tener cuidado, familia. Creo que Dios nos está dando de una manera súper hermosa, fuerte. Y sí, voy a hacer otro paréntesis. Semilla de Mostaza es una iglesia que a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque te voy a hablar la verdad. Porque te voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Aquí no te vamos a andar dando dulcecitos ni cosas bonitas.
aquí te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Semilla de Mostaza es una iglesia muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque te estamos mostrando la verdad para que abras los ojos. Si tú no quieres abrir los ojos, no vas a poder llegar y decir, no, pues es que yo no lo sabía. Esta es una palabra dura, y casi siempre es una palabra dura. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos está diciendo celosamente, mi hijita, te amo, ten cuidado de ese cuate, de esos amigos con los que te estás juntando, son puros drogadictos, te vas a acabar en las drogas, imítame a mí, ven para acá, mira el matrimonio hermoso que tengo, no sé, o sea, es para que reflexionemos, familia, y tengamos cuidado. No es regaño, simplemente es, hey, cuidado, por favor. Cada uno de nosotros, no conozco perfectamente bien sus vidas, no tengo la menor idea de muchas cosas, pero sí les puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde estoy reuniéndome? Resumiendo los 3 puntos. ¿Dónde estoy reuniéndome? ¿O cómo son a los que les estoy enseñando? O sea, ¿cómo soy, con los que les estoy enseñando? Vimos todas estas formas, las sectas, los kinders, las jaurías, o los chismosos, o los que discuten, o no sé cuánto. Entonces, estás en alguna secta, o en alguna jauría, o en algún kinder, y si tú estás enseñando, eres así como que tu vida no testigua los 24 o 7 días a la semana, aguas, porque tú podrías ser esa secta, o ese kinder, o esa jauría para ellos. ¿Con quién te estás juntando? ¿Cómo soy con los que se juntan conmigo? O sea, ¿yo con quién me estoy juntando? Y los que se juntan conmigo, hasta, igual yo soy el que está todo echado a perder. O sea, es que hace a Jesús, obviamente. Y tal vez estés echando a perder a otras personas, pero o tú mismo con quién te estás juntando. Y tu vida se parece más a la de un seguidor o un imitador de Jesús, o a los otros. O sea, ¿estás siguiendo, imitando a Jesús, o a los de los otros que podrán tener su vida en la mano y podrán decirte que Dios te ama, pero literalmente tienen un grado desviado y parece perfectamente que apuntan hacia el sol, pero se van a pasar de largo? Entonces, simplemente tengamos cuidado, familia, y identifica dónde estás parado. Es muy importante reconocer este último versículo, porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sea sobre él. Yo solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No es para que alguien la conteste abiertamente, lo puedes guardar para Dios, o lo puedes guardar o lo puedes hablar aquí y externarlo. No sé si a ustedes les ha pasado la experiencia que normalmente sucede, que cuando alguien recibe a Cristo, pues no te da pena. Vas y te paras y lo dices, y no nos da pena, y empiezas a testificar y no te da pena. Pero, ¿qué tan orgullosos nos podemos volver que te podría dar pena viendo si tú te pareces a algunos, no de los buenos, sino de los malos? Y si te pareces a los malos, lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Yo preferiría aguantarme la pena y decir, oigan, he vivido engañado, quiero nacer de nuevo, y aguantarme la pena, pues ¿qué? Somos 10, 15 personas, y si no lo quieres hacer, hazlo tú con Dios, que eso es lo importante, o brincar, de esa forma de decir, yo quiero nacer de nuevo, o guardártelo, guardarle tu orgullo, tu pena. ¿Cómo crees que tengo 425 años en Cristo? ¿Cómo crees? O sea, que yo me voy a parar y voy a decir que soy un nuevo creyente. O sea, ¿cómo crees? Pues ese orgullo te va a llevar al infierno. 100%. Si es que no te lo crees antes, obviamente. Entonces, vamos a terminar con una canción. Identifica cómo estás, identifica dónde estás, si has nacido de nuevo, a quién te pareces más. Hemos leído la palabra de Dios, es dura, sí es dura, pero es la palabra de Dios y con los versículos nos muestra. Y esto es para caminar, familia, para que apuntemos a Jesús, nada más, para que no andemos en caminos erróneos, para que no sigamos a gente errónea, o para que yo mismo no sea un ciego guía de ciegos. Entonces, pues vamos a
cantar, vamos a menguar. Esta canción es bien hermosa, si puedes poner atención, porque ya no queremos más de nosotros, sino más de Jesús. Y ya no queremos ser como Juan, menguar y matar esa carne, matar ese orgullo y matar a mi persona para que pueda nacer de nuevo y pueda seguir a Jesús, y que ya no sea yo y que tenga menos de mí cada vez y que sea más como Jesús. Y aquí lo puedes comprobar. Si tienes más de Jesús o más de ti, puedes ver. Y bueno, pues cantemos esta canción, terminamos con una oración y estamos despedidos.